Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me? Qué buena pregunta, Paula. Exactamente. Son construcciones mentales, son conceptos que nos sirven a todos para interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, en últimas, una creencia es como un filtro por el cual interpretamos todo lo que nos rodea, el mundo, lo que vivimos, nuestras experiencias. Y por supuesto, están instauradas tan profundamente que muchas de ellas son inconscientes. Sí, y muchas son heredadas, que ese va a ser el tema de la próxima charla. O sea, familia, lo que nosotros tratamos de hacer en esta primera charla es dar un pantallazo general y de conceptos generales. O sea, siempre van a haber particularidades, pero de eso no nos vamos a ocupar, por lo menos no hoy. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden escribirnos en la dirección que les vamos a dejar abajo y también pueden sugerirnos temas para desarrollar. Pero vamos a tratar de hacer conceptos básicos, como dice en el video de invitaciones, que son para qué están, porque tienen un propósito, ¿verdad? Cuáles y cómo identificarlas, y para terminar y darle un cierre es cómo revertir estas creencias limitantes. Entonces vamos a hablar, perdóname Pau si hablo demasiado, vos cortame, vamos a hablar, familia, de las creencias limitantes. O sea, hablábamos hoy con Pau, me gustaría que lo desarrolles más vos, Pau, esta parte. Hay un tema importante y es, estamos estructurados en creencias, es decir, no podemos vivir sin creencias, necesitamos de ellas para poder interpretar y movernos por el mundo. Lo que ocurre, bueno, y adicionalmente, por definición, toda creencia es limitante, porque cuando tú estás posicionándote en un espacio, tiempo y concepto, estás excluyendo todo lo que se le oponga. Lo que ocurre es que hay algunas creencias que pueden ser especialmente tóxicas o limitantes y otras que pueden incluso ser más flexibles, permitirte más adaptabilidad al medio, como digo, flexibilidad y por supuesto potencializar tu crecimiento. Entonces, es importante que identifiquemos cuáles no son tan benéficas para nosotros y cuáles por el contrario pueden servirnos para nuestra expansión, para nuestro crecimiento. De eso se trata. Exacto. No, mientras vos hablas yo pienso, viste cómo soy yo, Pau, que a mí me gusta todo, que me lo bajes a la realidad, me gusta entenderlo como si fuese un niño de tercer grado. Y pensaba, ¿no? Yo digo, claro, todo es limitante, porque si yo creo que esta fibra es mejor que esta en base al filtro que yo tengo incorporado para tomar esta decisión, entonces es limitante porque elijo la rosa y dejo la violeta. Entonces me está privando de disfrutar de la belleza de esta fibra. Bueno, algo sencillo para explicar. Pero claro, cuando nosotros hablamos de creencias limitantes, vamos mucho más allá de decisiones, sí, pero, y ahí cancelo todo lo demás, a lo que nos referimos es a esas creencias limitantes que nos impiden lograr nuestro máximo potencial, que es la razón por la cual fuimos creados en esta vida. Bueno, si bien no vamos a hablar de religión, por supuesto, a mí me gusta siempre partir del principio básico y fundamental de que somos una inteligencia o un espíritu habitando un cuerpo y que esta vida es una escuela. En este tiempo yo tengo la responsabilidad sagrada de lograr mi máximo potencial. Y hay creencias que son filtros que me hacen a mí tomar decisiones en esta vida que hacen que yo logre mi máximo potencial o no. Entonces, cuando hablamos de creencias limitantes, Pau, corregime de vuelta, para que se entienda, hablamos de eso, ¿verdad? Claro. Las cosas que nos impiden lograr ser. A mí me preguntas, ¿cómo funciona una creencia? Te voy a poner un ejemplo, una creencia limitante. Sí. Podemos tener creencias de identidad limitantes, por ejemplo, yo no soy valioso, o yo soy menos, o yo soy invisible. Hay creencias tan arraigadas y tan inconscientes como el soy invisible, no soy reconocido, que pueden determinar toda una serie de experiencias a lo largo de la vida. Creencias de capacidad, no soy capaz, quiero hacerlo pero no soy capaz, es una creencia limitante. De merecimiento, porque no tiene que ver ni con el ser ni con el ser capaz, sino con el no merecer. Hay una autodesvalorización tan profunda que no merezco. Y creencia también como de ocurrencia, de creer que algo sea posible, porque creo que es posible para el otro
o puede ocurrir en otro escenario, pero para mí no. Esas creencias en general son creencias tóxicas y limitantes que incluso si no las identificamos no podemos trabajarlas. Ahora, toda creencia tiene una intención positiva. No hay que pelear con las creencias, no hay que acabarlas. Hay que entender qué intención positiva está buscando esa creencia, garantizar en mí para poderla trabajar. Me explico. Vamos a ponerlo con ejemplos para que sea más didáctico. Sí. Vamos a pensar en una madre que le dice a su hija: todos los hombres son iguales, todos los hombres son mujeriegos o irresponsables o... Me suena. Ven mucho me cuidado con resuena. los hombres. Sí. ¿Qué intención positiva puede tener esa creencia? Claro, porque yo lo miro desde fuera y digo, esa madre está arruinando, así literalmente, la cabeza de esa criatura. Entonces, ¿cómo vos me vas a decir que tiene una intención positiva? Claro, ¿qué Claro, puede entonces, querer, qué puede pretender esa creencia que está instaurando la madre en la niña? Proteger a la niña de vivir algo que esta madre vivió. Protegerla de una experiencia, no sé, abusadora, una experiencia castradora, lo que sea como lo haya vivido esa madre. Me encantó, Paula. Entonces, si la idea es proteger a la mujer o a la niña de depender de un hombre, de dejarse maltratar, de ser demasiado ingenua, protegerla de todo eso, yo puedo más bien, buscando esa misma intención positiva, instaurarla a través de un concepto distinto, como que crea mucho más en ella, que sea una persona segura, que sepa que siendo mujer puede también aprender a confiar en los hombres, y el universo y el mundo están llenos de hombres buenos que se van a encontrar a su mismo nivel. Puedo lograr lo mismo y salvaguardar esa misma intención positiva con una creencia distinta. ¿Busca otro ejemplo? Sí, me gustaría hacer una pausa ahí, Pau, yo voy de nuevo a lo mismo. Necesito así, aterrizámelo, plantámelo, hacerme una escena de la situación y así yo puedo entenderlo bien. A ver, podemos decir que las creencias se gestan calentitas, como me gusta decir a mí, por lo general en el nido, en el núcleo familiar, o sea, estamos hablando de una madre que educa a su hija. Por otro lado, estamos hablando de las creencias que tienen una intención positiva, aunque sean creencias limitantes. Claro. ¿Verdad? Y por otro lado, ahora vamos a ver cómo identificar esas creencias. Vamos primero a ver cómo se instauran, cómo llegan esas creencias a quedar instauradas en el cerebro. Me encantó. Esa parte necesito entenderla, claro. Por favor. Tienes razón. Se instauran a muy temprana edad. Bien. Muchas de ellas, como tú dices, en el nido, en el hogar, en la primera infancia, lo que escuchamos de nuestros padres y lo que vemos, porque no es solo lo que nos dicen, es lo que vemos, modelamos el comportamiento de nuestros padres. También, por supuesto, de lo que heredamos del clan familiar, del transgeneracional, que eso será objeto de otra para la semana que viene, no se la pierdan, que va a estar pipí cucú. También se instauran a partir de eventos traumáticos y digamos que puedan generar engramas. Eso es lo que... Entonces tenemos conductas aprendidas, tenemos heredadas y traumas que generan engramas en el cerebro. Entonces, una situación de estrés y situación. Que haya vivido un niño dramático y que haya estado rodeado de ciertas circunstancias, personas, modo, tiempo, lugar, todo lo que haya estado alrededor de esa experiencia genera un engrama que luego va a generar una creencia. Hay un psicólogo que creo que ya falleció, que se llama Albert Ellis, que habla no de las creencias limitantes, sino de las creencias irracionales, y tiene un libro que se llama así. Dice que las creencias se instauran o se crean en 3 niveles. El hecho, la interpretación que hago del hecho, y luego viene la creencia. Entonces es como el doble paso. Sí, a mí me encanta el ejemplo tuyo de los anteojos, pero si querés lo dejamos para el final. Porque cuando dijiste interpretación, yo lo tomo como filtro, o sea, estamos vos y yo acá, pasa una situación X, mis creencias hacen que yo perciba, interprete esta situación de determinada manera y esto se convierte en mi realidad. Muy diferente a tu percepción, a tu interpretación y a tu realidad. Entonces vos fíjate cómo poco a poco, progresivamente nos vamos adentrando en esta creencia de que si yo lo creo de creer, lo creo de crear, o sea, qué importantes que son las creencias, de que yo estoy
estoy haciendo mi realidad en base a las decisiones que tomo, basadas en esos patrones de creencias. O sea, esta charla, poder comprender el fundamento de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, es valiosísima. Claro. Y vos fíjate cómo estamos desmenuzando como capitas de cebolla y estamos llegando a el origen de las creencias. Entonces podemos decir que el origen de las creencias es el entorno. ¿Qué más, Paula? El transgeneracional. Ayúdame, el transgeneracional, sí, próximo viernes. Bien. Hay un momento que también puede quedar... Y los traumas, Pau. Los traumas. Porque eso yo no lo había tenido en cuenta, ¿ves? Y hay un momento que es trascendental. Esos 9 meses de gestación, todo ese ambiente emocional de la madre genera una creencia o unas creencias que incluso en bioneuroemoción llamamos de la hipnosis del proyecto sentido, pero que en últimas constituye una estructura de creencias que también se forma en ese momento, que es fundamental. O sea que todo está basado en creencias, Pau. Se estructura, todo. Sí. Y además, somos un mecanismo de creencias. no vamos a pelear con ellas, pero sí... Ahí, ¿cómo fue? Repetimos. No vamos a pelear con ellas. No. Yo le decía a Eva... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos las peleamos? ¿Empezamos a No. culpar a mis padres que me enseñaron esto? Ah, muy bien. Vamos a trascenderlas. No vamos a pelear, vamos a trascender. Muy bien. Sí, a trascender las Claro. creencias. A desafiarlas, porque las creencias se desafían. ¿Y cómo se desafían? Identificándolas. Porque mientras no sepa que las tengo, ni sepa que están determinando mis experiencias y mi vida, pues no voy a poder hacer nada con ellas. Bien. Pau, vos sabés que me hace mucho ruido esto y quiero compartirlo, por eso te interrumpo. Tendemos a echar la culpa. Ah, bueno, ahora ya entendí. Yo tengo este trauma de que traslado mi matrimonio porque por el matrimonio de mis padres y por todo lo que mi mamá me dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, culpa de mi mamá. Esta cara les doy, familia. Esa manía nuestra de echarle la culpa al otro es la forma más atroz. No me sale la palabra justa, Pau, pero es un boicot a nuestro progreso. O sea, ya tomó conciencia, ahora ya se fue por culpa de mi mamá. No, 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 no. Acá no estamos hablando de culpas. Estamos hablando de cómo se genera, cómo se origina una creencia, pero sin el afán o Sin el juicio. sin juicio. ¿Ok? Es que, ¿cuándo puedo yo trascender una creencia? Cuando dejo de posicionarme. El juicio me carga o de resentimiento o de culpa. No, y aparte, Pau, nos deja en el sillón de la comodidad y de la Claro. autocompasión, Sí. que es ese lugar de víctima que no nos lleva a ningún lado. A ningún lado. ¿Para qué nosotros aprendemos estas cosas, familia? Para trascenderlas, como dice Pau. Exactamente para trascender, no para seguir revolcándonos en toda la justificación de por qué yo tomé las decisiones que tomé. No, hoy es un buen día para tomar el control de nuestras vidas y para eso estamos acá, para ver cómo revertir esas creencias limitantes. Nada, Pau, entonces seguimos con esto tan importante. Entonces, de te decía que una vez identificarlas. identificamos Bien. la creencia, el tema es desafiarla. ¿Qué pasa cuando yo encuentro que la creencia existe? Reconozco su origen, como el que mencionábamos ahorita, que es el hogar, el transgeneracional, el proyecto sentido. ¿Qué hago? Cuando necesito perdonar o no juzgar la situación, es porque entiendo que esas personas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas del entendimiento y los recursos que tenían. Porque si yo, donde estoy hoy, hubiera tenido la infancia que tuvieron ellos, la formación, la crianza, el entorno y todo lo que tuvieron estas personas, habría sido ellos y habría actuado de la misma manera. Luego, juzgarlas no es una opción y ahí empiezo a trascenderlas. ¿Qué hago con eso? Que empiezo a desafiar la creencia y así puedo trabajarla. ¿Cómo identificarlas? Exacto. Entonces, Ejemplos te voy a prácticos acá. poner A la mesa, te Pau. voy a dar 4 tips fundamentales. Bien, muy El bien. primero, el lenguaje. En el lenguaje, cuando nosotros estamos pensando, pensamos rápido, 1000 pensamientos por segundo. Entonces, eso nos impide identificar cómo pensamos. Cuando hablamos, necesitamos de un proceso lógico y entonces en el lenguaje de una persona tú puedes identificar hacia dónde van sus creencias en todo, en cuanto a
su autodefinición personal, en cuanto al dinero, la sexualidad, los hombres, las mujeres, el trabajo, todo eso. Sí, el lenguaje físico y el lenguaje corporal. Sí, el lenguaje verbal, digo, y el lenguaje corporal, claro. En Porque un lenguaje ahora te corporal, estoy diciendo algo, ¿ves? Claro, en un lenguaje Tenés toda la corporal, atención. sabes que puedes detectar un choque o una contraposición de creencias. Cuando tú ves que la persona no tiene simetría y tiene su parte física una simetría muy notoria, ahí existe un conflicto de creencias que esa misma persona no identifica. Que se huele, se percibe. Claro, y el cuerpo y lo que no delata. queremos estar cerca de esa persona. Y ahí ya vamos entonces en el segundo, porque mira, las creencias están íntimamente ligadas con el cerebro límbico y el hipotálamo, que son los que gobiernan las emociones y el cuerpo. Bien. Entonces, el cuerpo y el lenguaje nos dan una pista, pero calcada de las creencias de la persona. Bien, Pau, y dijiste algo también súper, bueno, todo lo que decís es importante, pero por ahí te robo y te interrumpo para aclarar algunas cositas y aclarármelas. Nuestras creencias nos llevan a tomar decisiones de una manera bastante involuntaria, ¿verdad? Diciendo que es el sistema límbico y el hipotálamo, estamos hablando de conductas inconscientes y subconscientes, espontáneas y por lo general para protegernos a nosotros de lo que consideramos que es una amenaza. Entonces, podemos decir también, entre otras cosas, que estas creencias limitantes nos protegen, o sea, tienen una relación íntima con esta creencia de miedo. Por ejemplo, lo que decías de esta niña, ¿no? Que su madre le inculcaba que este hombre no, y que este hombre, con el miedo de la madre que vaya a repetir la historia, que vaya a elegir un hombre con esas características, plantó estas creencias en su hija para protegerla. Y vos fíjate cuántas creencias limitantes se plantan o plantamos en las cabecitas puras de los que están a nuestro cuidado, hijos y hijos prestados, para protegerlos de un mal mayor. Entonces, por eso hablamos de que todo tiene una intención positiva, porque quien nos enseñó estas creencias limitantes, por eso a la familia no hay que entrar en juicio, porque como dice Pau, hicieron lo que pudieron en el momento con las herramientas que tenían, porque el único propósito es protegernos. Ojo, planos generales, no vamos a hablar de malintencionados que lavan el cerebro adrede, bueno, no vamos a entrar en ese campo, sino vamos a hablar de, generalmente uno educa, enseña o marca creencias, implanta creencias limitantes, creyendo que es lo mejor que podemos hacer por las personas que amamos. Entonces, pero identificar y ver el sentido positivo. Sí. Y ahí ya no te interrumpo más. No, es que me estás dando una idea. Nos vamos dando pie. Sí, antes de que se me olvide, le voy a decir. Sí. ¿Cuándo puedo yo identificar si una creencia que tengo es limitante o no? Porque a veces amamos tanto nuestras creencias, estamos tan seguros de que las cosas que pensamos son así, que ni siquiera nos permitimos el derecho o la opción de desafiarlas por los resultados. ¿Cómo son los resultados que estoy obteniendo hoy? Si mis resultados son satisfactorios y me siento una persona abundante en todos los sentidos, con salud, con prosperidad, con independencia financiera, con relaciones sanas, seguramente eso habla muy bien de mi sistema de creencias, pero si no es así, si me estoy concentrando en lo que no funciona, en lo que me falta, si no tengo relaciones sanas, si no tengo libertad financiera, si no puedo vivir de lo que me gusta, algo no está funcionando, y ahí es donde debemos buscar qué creencia y qué filtro está interpretando, porque algo que debe quedar muy claro hoy es, las creencias son filtros de interpretación, es decir, el mundo nosotros no lo vemos realmente como es, lo interpretamos, y si eso es así, quiere decir que lo que pienso no es necesariamente cierto. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta cuando quiero empezar a trabajar con mis creencias. Permitirme dudar de todo lo que creo hasta el día de hoy, incluso de mí mismo, de lo que creo que soy. Y ahí podemos empezar a trabajar. Sin duda, Eva, creo que estás de acuerdo conmigo en el hecho de que no siempre las creencias las vamos a poder trabajar a nivel individual. No, en algunas ocasiones estamos hablando de creencias. Las más arraigadas y las más limitantes normalmente se instauran de manera inconsciente y están por allá en el inconsciente haciendo bellezas. Entonces, muchas veces es necesario un acompañamiento terapéutico para ayudar a identificarlas y trascenderlas. Pero en el día a día sí se puede. Pensemos en un ejercicio y vamos práctico. a darles exactamente, vamos a
a ayudarles ahora, ya inmediatamente, para que ustedes puedan hacerlo inmediato en sus casas. Bueno, hay muchas cosas que quedan por decir porque es un tema muy amplio. Queremos que queden algunos conceptos bien claros, pero cualquier duda ustedes pueden preguntarnos, ya tienen abajo nuestros correos electrónicos. Bueno, por supuesto, para el que necesite acompañamiento también tienen, hacemos consultas en línea por Skype y también consultas individuales en nuestro consultorio. Pero para que ustedes puedan... Para mí lo más importante y lo fundamental, familia, es que aprendamos a detenernos. O sea, cuando nosotros logramos tener el deseo, porque todo comienza por un deseo de tener una vida plena, nos damos cuenta de que nuestra vida no es lo que nosotros hubiésemos querido, y de afuera nos dicen, bueno, es lo que creaste, vos decís, bueno, este desastre yo creé, sí. Entonces, cuando yo logro ese punto de conciencia, que yo creo que los que están escuchando, los que estamos escuchando hoy esta charla, es porque tenemos esa curiosidad y esas ganas, lo fundamental es detenernos en la vida. O sea, aprender a hacer una pausa, aprender a lograr esta conexión entre lo que pienso y lo que siento, que no es sencillo porque estamos hablando del subconsciente y de la conciencia, o sea, de la conciencia, de la razón, el razonamiento lógico, que es a lo que comúnmente se llama conciencia. En realidad es el razonamiento lógico. Entonces, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, ¿se condice con lo que hago? Bueno, tengo una vida coherente, eso se reflejaría en una vida plena. ¿Sí? ¿Vos querés decirme algo? Vos interrumpime, porque yo voy. No, estaba pensando en dos ejercicios prácticos para... Y entonces vamos con el ejercicio. Entonces, bueno, hay uno que Eva les va a explicar más, que es un ejercicio que se puede hacer solo en casa y con libretica en mano. Sí. Hay otro que yo sugiero mucho, sobre todo para identificar esas creencias que están muy a nivel inconsciente y que no podemos ver así queramos, porque no están aquí, están acá. Es a través de la proyección. Muchas de las cosas que creemos y no sabemos que creemos, las podemos percibir a través de lo que proyectamos. Entonces, cuando tú puedas hacer una lista de las características de una persona que te molesten muchísimo, eso que odias, que quieres evitar, que no soportas, a lo que más miedo le tengas, eso te da la pista de creencias inconscientes que tienes. Anótelas. Si son características de una persona o si son situaciones específicas que repudias, resistes, le aterras y tratas de evitar. Y de la misma manera, proyecciones positivas. Esas cosas de las otras personas que para ti son espectaculares, que te impactan, que te motivan, que te inspiran, que son así como muy, también las escribes. Porque cada una de esas características están a nivel inconsciente en ti y las tienes y las debes o potenciar o trabajar. Potenciar cuando son esas características muy positivas que ves en otros y no te permites ver en ti ni desarrollar. Y trabajar cuando por el contrario proyectas esas cosas que no son tan positivas, pero que hacen parte de ti y mientras no las integres y reconozcas en ti, no las vas a poder trabajar. Ese es uno de los ejercicios. Sí, bueno, que tiene que ver, se relacionan perfectamente. Estamos hablando de la famosa ley del espejo que seguramente escucharon hablar. Hay un ejercicio que es muy simple, que lo vamos a hacer. Para eso necesitan papel y lápiz o lapicera, que lo pueden hacer en cualquier momento del día. A mí me gusta mucho hacerlo al final del día, por lo general lo hago todos los días y hago como evaluaciones. Esta es una conducta que aprendí, incorporé, o sea, por eso también hablamos de cambio de creencias, porque uno va, a medida que va logrando identificar las creencias, va cambiando hábitos y eso genera realidades, etc. O sea, es tener voluntad y obligarme a mí mismo a hacer lo que tengo que hacer, punto. O sea, yo una vez que tomo conciencia, tomo el control de mi vida y esto es lo maravilloso, o sea, las creencias van a seguir estando. Yo lo único que hago es identificarlas, pero lo que voy a hacer es anotarlas en un papel. Como dice Pau, puedo hacer una proyección en el otro, de decir, bueno, me encanta, por ejemplo, fulano, un ídolo que tengo, porque es noble, porque es buena persona, porque hace obras de caridad, porque es muy expresivo, amoroso. Bueno, esto me está contando a mí mis fortalezas. Entonces, cuando yo aprendo que realmente puedo identificar en el otro lo que tengo incorporado, entonces tomo conciencia de que estoy haciendo espejo y tengo que tratar de fortalecer eso en mí, que es lo que me está reflejando el otro, porque es muy fácil verse, es más fácil verse en un espejo. Y lo mismo con nuestras
creencias limitantes o miserias humanas o como quieran decirles. O sea, yo veo que una persona es corta y que esa persona es rezongona, que protesta, que se queja de todo, que ve todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Me está dando un reflejo de mi sombra, de mis miedos, de mis miserias o de mis creencias limitantes. Entonces, anotarlas, que es exactamente lo mismo, Pau, o sea, estoy reforzando nada más lo que dijiste antes, porque cuando yo saco las cosas de mi cabeza, familia, pesan menos. La mente consciente tiende a magnificar todo en su máxima potencialidad. Máxima potencia, ahí me salió. Exacto. Entonces, la cabeza duele, porque uno no entiende de dónde vienen esas cuestiones y siempre no podemos, y el otro tiene más suerte que yo, y estamos haciendo lo mismo, y ella se sacó un 10 y yo un 7. ¿Cómo puede ser si estudiamos juntos? Y claro, porque yo no soy tan inteligente, una creencia limitante. O sea, a ver familia, todos tenemos virtudes y todos tenemos dones diferentes del otro, pero nadie es ni más ni menos que el otro, y bueno, ese es otro tema para otra charla. A lo que vamos hoy es prácticamente traten de anotar para que la cabeza pueda relajarse un poco y no dolernos tanto con todas estas cuestiones que pesan mucho. Hacer listas, es decir, yo cojo lapicera, como dice Eva. Muy bien. ¿Cómo decís vos? Lapicero. Lapicero, bien. Entonces, ¿no? Bolígrafo. Hacemos listas, por ejemplo, sobre mí, sobre mi cuerpo. ¿Qué pienso sobre mi cuerpo o sobre el cuerpo? Y empiezo a escribir una lista, pero no vamos a salir con una lista de 2 palabras, lo más larga que se pueda, porque llega un momento en que el cerebro se cansa y entonces las primeras 10 cosas que yo escribo, las escribe mi parte consciente y racional. Luego, cuando empieza a apagarse y a cansarse, las demás empiezan a salir de allá. Entonces, por eso, entre más larga, mejor. Sobre mi cuerpo, sobre las relaciones, sobre el ser hombre, sobre qué significa ser mujer, sobre el trabajo, sobre el dinero. Entonces, esas listas se empiezan a volver los mapas para guiarnos en dónde están los huecos, dónde tenemos que iluminar para trabajar. Y eso es una forma de autoindagación. Entonces, a pesar de que es maravilloso tener apoyo terapéutico y acompañamiento, nosotros mismos también podemos hacer ese trabajo de autoconocimiento y autoindagación. Diálogos internos, fundamental, o sea, lo que hablábamos antes, detenerme, tratar de hacer esta línea de conducta me expresé mal, una línea de pensamiento, sentimiento y conducta. Tratar de establecer una coherencia, algo lineal. Porque, a ver familia, y este es tema para otra charla, todo lo que es línea, todo lo que es coherente, todo lo que es equilibrio, tiene que ver directamente con nuestra salud física y emocional. Por eso se habla de mente sana, cuerpo sano. Enfermedad no quiere decir más que una vida sin rectitud, una vida sin firmeza. Proviene del latín infirmitas, sin firmeza, sin rectitud. Entonces, todo lo contrario a la línea, a pienso, siento, hago, a la coherencia, se traduce en un síntoma físico. Y les prometemos que ese es un tema para otra charla. Muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a lo nuestro, al tema de hoy, a las creencias limitantes. Entonces, vamos a hacer esto, familia, y les voy a proponer un desafío, si me permitís, Pau, porque esto no lo habíamos charlado. Por un lado, vamos a hacer toda la lista de nuestras creencias que son potenciadoras, que nos potencian, las creencias que nos ayudan, nos propulsan, nos dan alas, nos fortalecen. Y en otro papelito vamos a hacer una lista de cosas que no nos gustan de nosotros, cosas que son nuestras creencias limitantes. Y después, familia, vamos a prender fuego esas. Y vamos a ir tomando, sí, ¿saben por qué? Porque el fuego purifica. Y porque además creer todo eso de nosotros también es una creencia. Así que vamos a identificarlas y las vamos a desechar. Y progresivamente, día a día, vamos a ir paso por paso. ¿Por qué les digo esto? A mí me gusta comparar el cerebro con una computadora, con un ordenador. Yo digo que mi cuerpo, bueno, obviamente que no, es más bonito que un ordenador. Y esto yo, Paula, nuestros cuerpos son más bonitos y más perfectos. Pero para hacer práctica, una computadora, un ordenador, un PC, un portátil, nosotros le incorporamos, nosotros o alguien más, porque fíjense esta comparación, ¿no? Yo le incorporo un sistema operativo, pero alguien más creó el sistema operativo.
Y este sistema operativo de mi cuerpo sería mi cerebro y todos estos patrones de creencias, estos engramas y, como vos dijiste hoy, estas construcciones mentales. Entonces vamos a comparar. Cuando hay algo que hace que mi computadora no funcione bien, va a haber una alerta, que puede ser el lenguaje, que puede ser el comportamiento, que puede ser una vida incoherente. Esta alerta, yo, cuando tomo conciencia, digo, mira, ahí me sale una advertencia en la computadora. Puedo hacer dos cosas. Puedo apretar la crucecita y cerrar la pantalla y decir, después lo resuelvo, o puedo resolverlo en el momento. Pero ¿cuándo voy a hacer eso? Cuando en mis tiempos y mis formas. Si en este momento yo no tengo ganas de cambiar ninguna creencia o de identificar ninguna creencia, o bien no tengo la fortaleza porque es muy dolorosa la creencia, o sea por el motivo que sea, no tienen que darle explicaciones a nadie. Son sus tiempos y sus formas. Respétense, porque estamos en un camino de progreso que no es lineal, tiene un montón de altibajos. Y si bien queremos establecer una línea de coherencia, no es fácil. Pero, y ahí tacho que no es fácil, es posible. Ahora, familia, ¿por qué les proponía esto de prender fuego todas estas creencias limitantes? Una vez que las identificamos ya está, nosotros sabemos, no necesitamos un papel que nos recuerde. Lo que hacemos con el papel es bajar la información de la cabeza para poder visualizarla y para que no pese tanto. Pero las prendemos fuego de la misma forma que sacamos todos los programas que son programas piratas o programas que dañan la computadora. ¿Cómo se llaman estos programas? Sí, piratas, virus. Virus, ahí está, esa era la palabra que buscaba. De la misma manera que agarramos un virus y lo tiramos a la papelera de reciclaje, familia, de la misma manera vamos a sacar la basura de nuestra cabecita y la vamos a poner en un papel y la vamos a prender fuego. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy construyendo algo nuevo, como una computadora que funcione bien, como una vida que funcione bien o como un plato en la mesa, no voy a la basura a sacar las cosas que tiré para hacer esto nuevo. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender a construir nuestra vida, identificando estas creencias limitantes, prendiéndolas a fuego, tirándolas a la basura y ir trabajándolas en nuestros tiempos, en nuestro ritmo y a nuestra manera, de la misma manera para que nosotros podamos funcionar de una manera ecológica, que no afecte nuestro ambiente, si no es una locura. Una vez que yo identifico una creencia, viene la famosa pregunta, Pau, decirla vos. ¿Cuál? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con ellas? Claro. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la quito? Por eso siempre digo, no hay que pelear con nada, no hay que destruir nada, es que la trasciendo. Cuando yo veo esto no es verdad, esto no es cierto, o no es tan cierto, o no es tan cierto para mí, el solo hecho de desafiarla me transforma la vida a mí. No hay que hacer nada más. La transformación siempre se hace desde adentro. Entonces me transformo yo y mi mundo empieza a moverse, a transformarse, empiezo a resonar con otras personas, empiezo a conocer a otra gente, mis circunstancias empiezan a cambiar. Entonces, afuera no hay nada que cambiar, no hay nada que hacer afuera, es hacia adentro. Bien, Así que las creencias siguen estando, yo sigo adelante como puedo, pero con una conciencia plena o más plena. Y de esto se trata, de empezar a tomar conciencia para que el inconsciente no gobierne nuestras vidas. Y como decía Carl Jung, y nosotros le llamamos destino, porque no entendemos de dónde viene. Entonces, ¿saben qué? Decimos, me lo merezco. Todo esto que me está pasando. ¿es karma o la mala suerte? El karma, el famoso karma, y se me cayó el techo encima, y bueno, me tenía que pasar, y bueno, y sí, pero la próxima vez reforzalo, aprendé. Claro que ya que tuviste que pasar por el dolor, bueno, aprendamos. A ver, no tratamos temas tan profundos con liviandad, tratamos de hacerlos entendibles, pero entendemos la complejidad y el trabajo que da cambiar creencias. Muchas veces tenemos que cambiar de entorno, muchas veces tenemos que cambiar de nido, etc. Cada uno sabrá cuáles son los pasos a seguir, pero lo que sí tratamos de hacer con Paula es comunicar. Comunicar con la intención de nutrirnos entre nosotros. Ustedes aprenden de nosotras, nosotras aprendemos de ustedes y nosotras aprendemos entre sí. Y ese es el único propósito de esta vida. O sea, si podemos hacer un aporte para que cada uno de nosotros sea una persona un poquito más elevada, más cerca de su potencial, entonces valió la pena. Porque todos tenemos creencias limitantes y todos estamos en esta lucha, en este proceso de evolución y de trascender. Así es. Cariño, ¿nos quedó algo pendiente? Pues nada, por ¿Cómo ahora, identificarlas? no. Bien, perfecto. Yo creo que agradecerles la paciencia, la atención y pues invitarlos a que nos sigan y nos propongan nuevos temas
Y nada, nos veremos en el próximo video, ojalá este les guste. Ojalá que les guste.